ser hombre ahora en estos tiempos? ¿Cómo se vive el ser hombre? ¿Qué trabajo le cuesta a los chicos, a los adolescentes, a los niños que van viendo ya modelos, formas de ser hombre, a los adolescentes, el construir una masculinidad, eh, digamos, más sana, más justa, más igualitaria con las mujeres? Yo creo que eso es el gran reto y objetivo de esta reflexión, de esta conversación que vamos a tener. Y a hombres y mujeres nos involucra. Muchas mujeres jóvenes podrán decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con lo de la masculinidad? Pues también se tiene que ver mucho. ¿Por qué? Pues no solamente porque se tiene un padre, se tienen hermanos, se tienen hijos, se tienen novios, se tienen compañeros, amigos, hombres, sino porque también estas formas de construir el género tiene que ver con cómo se construyen como mujeres y qué esperan de la relación que establecen con los hombres. Entonces, pensar la masculinidad nos involucra a hombres y mujeres. Tiene que ver con lo que vivimos en el día a día. Entonces, bueno, pues para comenzar, yo quisiera que pensemos en esa idea de lo que es el ser hombre en nuestra cultura y un poco de dónde viene y qué peso, qué presencia tiene ahora en nuestros días. Entonces, vamos a ver un video muy corto donde muestra una de esas formas de ser hombre. Luisa. Luisa, ¿Hablabas? tráeme un jarro de café. No soy tu criada. Lorito, jamás te he pedido un favor, ¿no es cierto? Al contrario, siempre te complací. Te acepté cuando nadie te quería por tu cochina lengua. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque esperaba que bajo toda esa maldad se encubriera un pajarito decente. Y todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un jarro de café, Lorito? ¿Con que no me lo traes? Ahora tú, Tirillo. ¿Te acuerdas cómo fue que llegaste aquí? ¿No? Pues yo sí. Y muy bien. Por tu condición ruin, todos te lanzaron a la calle. Nadie te dejaba descansar ni en el más miserable rincón. Entonces, yo te recogí y te alimenté y en pago me heriste del brazo. Pero ni aún así te lancé al arroyo donde perteneces. Decidí darte otra oportunidad que pongo en práctica ahora mismo. ¿Me quieres traer un jarro de café? ¿No? ¿Qué tal, Califa? Desde que te vi por primera vez, me di cuenta que eras la bestia más hermosa de todo México. Me enamoré de ti y desde entonces te di todo lo que tú querías. Pero tú has sido un ingrato conmigo. Sin embargo, a ti también te voy a dar una última oportunidad de que no lo seas. ¿Quieres, por favor, traerme un jarro de café? ¿No? ¡No, Carlos! ¡Tráeme un jarro de café! Sí, mi vida. Ahora mismo. Enseguida.
seguramente este video muy corto le recordó la época de oro del cine mexicano y la influencia que tuvo en la forma de educarnos emocionalmente, cómo deben de ser los hombres, cómo deben de ser las mujeres, cómo deben de sentir los hombres, qué pasa con sus sentimientos, qué relación establecen con las mujeres. Todo esto fue permeado también por los medios, la producción cultural, eh, el arte en general, la cultura en general. Pero específicamente el cine mexicano, la época de oro del cine mexicano, muestra como ustedes ven. Es una joya ver cómo se tiene esa imagen del hombre mexicano como macho, el machismo en la cultura mexicana. Esto posiblemente ustedes lo llegaron a ver de sus abuelos, algunos otros quizá de sus padres, pero ahora los tiempos han cambiado mucho y se están creando nuevas formas y referentes de lo que es ser hombre, lo que se construye en ese sentido por ser hombre en nuestro país. Eh, Sin embargo, yo creo que esta parte del machismo todavía la tenemos muy, muy incorporada, muchas personas, y eh, bueno, es importante reflexionar sobre la vigencia o no de ciertas imágenes, ideas relacionadas con estas formas de machismo. Voy a compartir mi pantalla, vamos a ver una presentación. A ver. Bueno, pues mientras un poco seguimos con esta idea del cine y la importancia que tuvo en la cultura mexicana, que imagínense, estos productos son de los años 40, 50, yo creo que la época de oro del cine mexicano todavía llegó a abarcar algunas producciones de los años 60, pero particularmente yo creo que entre los 40 y 50. Eh, ¿Qué queda de estas formas, imágenes en cómo se representaba al hombre? ¿Y cuál era la imagen y expectativa de lo que se esperaba el ser mujer? Creo que estas formas han cambiado desde quizá, como les comentaba, desde sus mismos abuelos, quizá sus padres también, o sus hermanos, hermanas mayores. Y con ustedes, si son más jóvenes, bueno, pues todavía es aún más fuerte el cambio que vemos ahora en las... Alex, ¿ya se está proyectando? Sí, la tenemos, proyectada en este momento, nada más que estoy viendo por qué se detiene en un espacio, entonces nada más permítame retomarla. Listo. Ok, bueno, pues en los últimos 10 años hemos visto cambios muy importantes en la conformación de las identidades juveniles. Y dentro de estas formas de identidad juvenil, bueno, pues también existen muchas formas de verse, de representarse como hombres. Veamos algunas de las imágenes y a ver si identifican estas identidades juveniles. Eh, Cada una de estas formas de vivirse como hombres o como mujeres tiene implicaciones en cómo vestimos el cuerpo, qué ropas lo cubren, cómo adornamos con aretes, con tatuajes, con formas de peinar, ¿no? De peinarse. Este, avanzamos. Eh, Cómo el construirse de estas formas de ser hombre o mujer tiene que ver en cómo se están relacionando con otros hombres, con las mujeres, cómo se están relacionando las mujeres con los hombres. Seguimos avanzando, Alex. Son diferentes formas de construirse como hombre que depende no solamente de cuestiones de geografías, en qué lugares crecieron, en qué tiempos crecieron, sino también a qué sectores de la población pertenecen.
este, de dónde son originarios, cuáles son el color de piel. Mm, Esto en conjunto va conformando lo que tiene que ver con representarse como hombre o mujer en estas subculturas juveniles. La siguiente, Alex, por favor. Em, ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Cómo se van a divertir? ¿A qué espacios van a divertirse? Em, ¿Cómo distribuyen su tiempo, sus actividades? ¿Cómo se involucran afectivamente con una persona, con un hombre, con una mujer, etcétera? De estas imágenes, a lo mejor reconocieron algunas. Es para ustedes, ¿a cuál pertenecen? No es por pensar tipos de personas, tipos de hombres, tipos de masculinidades, sino de pensar algunos de los rasgos, de las características que implica el ser joven y pertenecer a alguna de estas identidades. Quizá pudieron identificar a la mayoría, a lo mejor les faltó por ahí alguno. Bueno, para ustedes, ¿en dónde se ubican? ¿Cómo son jóvenes? ¿Cómo se vive en cada uno de estas identidades el ser joven? La siguiente, Alex, por favor. Bueno, la pregunta que hoy venimos a discutir es, ¿qué es ser hombre ahora? Podría decirse, bueno, ser hombre, como se hacía a la usanza, es una persona cuyo sexo es macho, es decir, cuyo cuerpo, cuyos genitales son, corresponden a la especie macho y cuyo género es masculino. Eso era lo que se podría pensar de base, ¿no? Alex, por favor. Entonces, veamos, ¿qué significa ser hombre? ¿Quién tiene pene? Tener pene es ser hombre o le hace ser hombre. Pues la biología ha sido un punto de partida para interpretar todo lo que se construye alrededor de ello. Pero la biología también ya tiene una mirada, una concepción previa de lo que nombra y de lo que quiere hacer referencia. Entonces, eh, bueno, pues no todas las personas tienen pene. Podemos ver el caso de las personas intersexuales, en donde no hay una clara definición de los órganos sexuales reproductivos externos. Entonces no se puede clasificar a una persona como hombre por tener o no pene. También pensemos en los hombres transexuales, aquellos hombres, aquellas personas que consideran, se viven, se sienten como hombres y construyen toda su vida en torno a esta identidad sin tener pene. Entonces, podemos decir que ser hombre en estos tiempos no se necesita tener pene, eh, dado por la biología, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? Ser viril. Bueno, ser viril es una característica que se ha atribuido propia de la masculinidad o de los hombres. Y ser viril, ¿qué quiere decir? Pues para cada quien de ustedes, cada uno de ustedes puede significar cosas diferentes. En términos generales, es como ver en apariencia rasgos varoniles, ¿no? De fortaleza, de confianza, de seguridad, etcétera. Bueno, esto también puede ser cuestionado porque como vimos en las láminas anteriores, bueno, pues eh, se vive el hombre, el ser hombre de formas muy diferentes. Que les gusten las mujeres. Ser hombre significaba ser heterosexual,
Y aquella persona que no fuera heterosexual, sobre todo los hombres, se decía, oye, no me digas que es gay. No, si eso, pues no, nunca lo hubiera pensado, si hasta parece hombre, ¿no? ¿Qué sentido tenía antes cuestionar a una persona por si fuera eh, heterosexual o no fuera heterosexual? Eh, ya en la historia de esta eh, cultura o conformación de lo que es ser hombre o mujer, se tenía como un requisito la heterosexualidad para la definición de ser un hombre a cabalidad. Pero actualmente también vemos que estas diversas formas de ser hombre incluye aquellos otros que no tienen por objeto sexual a una persona del género opuesto, sino a una persona de su mismo género. Bueno, algunas otras personas podrían decir, bueno, ser hombre, ser recto, responsable, este, que protege, que es muy formal, etcétera. Bueno, estos significados también que se asocian con la masculinidad también están teniendo cambios importantes hoy en día. Y por último tenemos, por ejemplo, algunas características, ¿no? Los hombres les gustan los deportes rudos, el fútbol, el básquetbol, el fútbol americano, el soccer, etcétera, el box, no sé, toda la serie de deportes que hay. Y aquellos hombres que estudiaban danza, por ejemplo, se les cuestionaba también su masculinidad, ¿verdad? Entonces, eh, se han construido una serie de referencias para definir lo que es ser hombre, pero si pensamos bien ahora, en la actualidad, muchas de estas situaciones están teniendo cambios importantes. Pasamos, Alex, a la siguiente. Eh, de estas formas que aprendimos por el cine, por la música, por la literatura, por todo de ser hombre, eh, que prevalecía hace 40, 50 años, pensemos ahora qué vigencia tiene esto, que una característica que definía a un hombre era el que era buen proveedor. El ser hombre era el que era responsable en mantener, eh, darle manutención a la familia, a la esposa e hijos, ¿no? Entonces, un buen padre, un buen hombre era el que proveía, proveía bien, tenía bien a su familia. Y junto con el proveer también estaba lo de proteger a la mujer, por ejemplo, ¿no? Si van en la calle, un hombre, una mujer, el hombre es el que tiene que salir y dar la cara ante algún insulto, ante una agresión de una mujer. El hombre es el que protege, el que debe proteger. En la familia, en el hogar, en la calle, en la comunidad. En la guerra, pues los soldados lo han compuesto en su gran, este cuerpo, ¿no? De soldados lo han conformado hombres en su gran mayoría. La incursión de las mujeres en el ejército es de forma mucho más discreta y quizá mucho más fomentada en los últimos años. Bueno, ser jefe de familia, si eres el proveedor, si eres el protector, si eres el responsable de la familia, eres el jefe de la familia y tú eres el de autoridad para tomar las decisiones importantes, ¿no? En algunos otros casos también se consideraba como criterio el ser padre. Por ejemplo, decían, bueno, pues sí, eres hombre, tienes pene, te gustan las mujeres, tienes novia, quizá ya te casaste, pero ¿y dónde están los hijos? Necesitamos que corrobores con la paternidad, ¿no? Entonces, también podría considerarse en algunos casos estas ideas del ser hombre. Bueno, estas ideas del ser hombre, ¿qué es lo que nos dicen? Que la construcción, la idea de ser hombre va relacionado con una incompatibilidad entre lo masculino y lo femenino. Como hombres o como mujeres, uno se tiene que sentar en una silla. Te sientas en la silla de lo masculino o te sientas en la silla de lo femenino. Y esta dicotomía ha tenido graves consecuencias en la salud mental,
de las personas, en el bienestar. ¿Por qué? Porque restringe demasiado, constriñe demasiado esta idea dicotómica de lo masculino-femenino. Sin embargo, es algo que todavía está presente. Junto con el significado de ser hombre o ser mujer también va asociado, como ya comentaba, con esta preocupación por otra dicotomía, si es heterosexual o si es homosexual. Porque como les hacía referencia anteriormente, si decían que si ser un hombre, ser reconocido en una comunidad, en una sociedad por ser hombre, implicaba que le gustaran las mujeres, ser heterosexual. Entonces, hay cierta tensión todavía en cómo la gente sigue forjando sus propias ideas y sentimientos respecto a esta construcción del ser hombre. Bueno, también eh, nos viene a poner en claro el papel que han tenido los roles sociales y las prescripciones de lo que debe de ser un hombre. Un hombre debe de ganar dinero. Un hombre debe de tener un buen puesto para que gane mucho dinero y pueda mantener a su familia. Eh, estas cuestiones de los roles también ya han sido muy difíciles de cumplir porque estamos en una sociedad en donde ahorita ya no hay empleos y tanto los hombres como las mujeres tienen dificultad para acceder a un trabajo bien remunerado. Ya una sola persona no puede llevar el gasto total de una casa. Y las mujeres siempre han apoyado en la manutención del hogar, en muchos casos poco reconocidos. Simplemente el hecho de atender esposos, hijos, hacer la comida, limpiar la casa, cuidarles cuando estén enfermos, es una gran labor y una gran tarea de las mujeres. Pero además de eso, muchas mujeres también tenían otros ingresos con los cuales apoyaban al, al gasto del hogar. Bueno, entonces, como vemos, pues ahora ya nadie tiene empleo. O sea, es muy difícil acceder a un empleo. Y también la cuestión de los roles, pues ahorita está posibilitando un cambio en términos de que muchas mujeres tienen trabajo y los hombres no. Muchas mujeres ganan, bueno, no muchas mujeres, algunas mujeres pueden ganar más que los hombres y que esto está generando pues malestar, inconformidad, incertidumbre, etcétera. Entonces, eh, para resumir, eh, podríamos, como ustedes quizá ya lo han visto, si buscan en Google lo que significa ser la masculinidad, lo que significa ser hombre, y van a aparecer cosas muy similares, como son cuestiones que tienen que ver con eh, el, el conocer, el saber, el sentir y el qué hago, cómo, eh, qué hacen los hombres para poder definir justamente esto de la categoría hombre. Entonces, son expresiones cognitivas, lo que uno sabe, conoce, afectivas, lo que uno siente respecto a ello, y comportamentales, lo que uno hace en la vida diaria, lo que hacemos en la casa, lo que hacemos en la calle, lo que hacemos en la escuela, etcétera, etcétera. Alex, la siguiente, por favor. Este, bueno, ustedes pueden, si tienen inquietudes, todo esto, pueden ponerlo en el chat. Alex y Angélica nos van a estar apoyando. Yo me voy a seguir con un rollo y ustedes van anotando ahí cosas que después quieran decir, no, eso no es cierto. O yo veo de otra forma estas cuestiones. Entonces, vayan poniendo en el chat o vayan escribiendo sus dudas, sus preguntas. Entonces, bueno, en esto que hemos aprendido en esa sociedad, por la televisión, por las telenovelas, por las películas, por la música, etcétera, se va construyendo un ideal masculino. O sea, eso que se supone que debo de ser porque soy hombre. Lo mismo pasa con las mujeres.
¿no? El sentido de ser mujer también es una construcción. Entonces, en esa construcción, pues hay muchos ideales que no todas las mujeres logran alcanzar, pero está como eh, una meta, como un modelo, ¿no? Entonces, lo que hablamos nosotros es que existen modelos de ser hombre. ¿Qué le llamamos? Un modelo dominante de masculinidad. Este actor que vimos de la época de oro del cine mexicano era un rostro bien claro de esa masculinidad de los años 60, 50, 60. Ese hombre duro, recio, que sabe mandar, que la mujer le obedece. Ese era un modelo que promovían esta serie de productos culturales. Eran las imágenes que teníamos ahí. Y con eso crecimos y con eso sus padres aprendieron de ahí, sus abuelos aprendieron de ahí. Y esa idea que tenemos tiene un peso muy importante porque la mayoría de la gente no logramos llenar esos modelos, no logramos alcanzar esas ideas que la sociedad en apariencia nos demanda. Y bueno, pues este meme, como ven, pues es, ¿cómo le hacemos? Si para ser hombre, para mandar, tienes que tener dinero y pues no tienes dinero, porque no hay trabajo, ¿cómo le haces? Entonces, bueno, y más, pues también un problema que ahora padecemos todos. La siguiente, por favor. Lo que podemos decir ahora con estas formas de vivir la juventud, el ser hombre, pues que hay diversas maneras, tantas maneras como hombres hay en esta vida, porque cada quien, cada persona vive su ser hombre o su ser mujer de manera muy diferente. No es lo mismo ser un virrey que ser un cholo en Ciudad Juárez o que ser un eh, dark en la zona rosa en la Ciudad de México, etcétera. No sé. Son diferentes formas de entender esto. Entonces, cuando nosotros decimos ser hombre, el ser hombre es una construcción, así como el ser mujer. Es algo que aprendemos, es algo que nos están diciendo en la casa, en los medios, en todas partes, cómo debe de comportarse uno. Pero no es sinónimo de masculinidad. Cuando yo hablo que esta forma de ser hombre se relaciona con la masculinidad, es que estoy diciendo que esta forma de ser hombre tiene la posibilidad de mandar, ejercer poder, supremacía, dominio sobre otras personas, particularmente sobre las mujeres y sobre otras masculinidades, sobre otras formas de ser hombre. La siguiente, Alex, por favor. Entonces, nosotros, en la universidad nosotros utilizamos el concepto de masculinidad dominante o masculinidad hegemónica. Ustedes posiblemente ya, quien va en estudios más avanzados, ya han visto algo de teoría de género, etcétera, y ya pueden ubicar más. Quizá quienes están en el bachillerato, quienes están todavía apenas pues entrando a estos conceptos, a estas formas de entender la vida, sería una palabra nueva. Pero en términos sencillos, lo que queremos decir con masculinidad dominante es que en nuestra sociedad el hombre, esta categoría que se llama o que llamamos hombre, se posiciona en un lugar de privilegio. Así como este actor que sabe mandar por sus pistolas, este, ocupa, se pone en ese lugar de autoridad y de poder y obtiene de ahí varios privilegios.
varios privilegios, pero también, y al final lo vamos a ver, varios costos. Entonces, veamos que la masculinidad hegemónica es el tener el dominio o reproducir relaciones asimétricas de poder respecto a las mujeres, ver a las mujeres como inferiores, abusar de nuestros privilegios, etcétera. Eso es posicionarse en la masculinidad dominante. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo y dónde aprendemos el ser hombres? Ustedes podrían pensar, reflexionar de dónde están, cómo en su localidad, cómo en su casa, cómo en su escuela están estas demandas o estas ideas de lo que es ser hombre. ¿En dónde, cuál de ellas tiene más peso? Eh, ¿Qué tiene mayor importancia en nosotros, en nosotras, para poder aceptar estas ideas, estas normas y seguirlas? Yo le llamo en esto de dónde y cómo se aprende, le llamo procesos de masculinización, pero tiene que ver con las formas en cómo nos vinculamos en todos los diferentes espacios públicos, privados, íntimos, etcétera. Y dentro de estos procesos de masculinización, lo que hacemos, ¿no? Dicen que nos hacemos en el hacer. Si una persona es enfermera, bueno, pues tendrá que trabajar de enfermera, sabrá poner inyecciones, sabrá poner el suero, etcétera. Y entonces eso le hace llamarse enfermera. ¿Por qué? Porque sabe, porque lo hace. En el caso de un profesor, bueno, pues debería de eh, dar clases, enseñar, saber enseñar, etcétera. Y entonces el hacer su trabajo, el hacer de profesor, le hace ser un profesor. Bueno, pues también el ser hombre o el ser mujer es también qué hacemos todos los días en nuestra vida que nos llega a construir como hombres. La siguiente, Alex, por favor. Bueno, pues tiene que ver eh, con en qué familia crecimos, cuál es la estructura de esa familia y qué se nos dijo en esa familia de lo que deberíamos de hacer. Eh, pero también otro espacio muy importante es la calle, particularmente para la masculinidad. Entonces también nos formamos y nos construimos en la calle, en las relaciones con nuestros pares, con nuestros iguales, ¿no? Con nuestros amigos, con la banda, con el barrio, con quienes nos juntamos, es con quienes convivimos. Eh, y esta foto es una fotografía, si ustedes ven, es una fotografía de una colonia aquí en Ciudad Juárez. Vivo yo acá en Ciudad Juárez. Y si ustedes ven, está grafiteada. Esto es la apropiación del espacio de unos jóvenes que tratan de poner su sello, su particularidad, de decir, aquí estamos. Y justamente se decía que antes los chicos de barrio tomaban la esquina, estaban en la esquina, todo el día estaban en la esquina, era lo que veían las gentes mayores, ¿no? Estos jóvenes se la pasan cotorreando, tomando, fumando en la esquina. Pues era el espacio donde aprendían también esta idea del ser hombres. En la escuela, obviamente, ahí ustedes lo han vivido, es cosa que se recuerde y a ver cómo, y como mujer, cómo yo veía a los hombres, qué les pedía o qué les decía cuando no cumplían con eso que yo creía que era ser hombre. ¿Qué les decía? Este,
les decía algo, era una broma, era una cosa más seria, eso podrían ustedes irlo pensando. Bueno, los medios de comunicación, como ya vimos, ¿no? La publicidad, este, la música, el cine, todo, todo. La siguiente, Alex, por favor. Em, Aquí, fíjense, la cuestión de estar los hombres en la calle. A los niños, bueno, antes todo el mundo podía estar en la calle prácticamente, más restringido a las niñas, tenían que meterse a la casa a, a horas más tempranas, etcétera. Eso cuando se podía estar en la calle, pues ahora no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una vida fuera de la casa, de donde vivimos, del hogar, del departamento, de donde se vive. Pero antes sí era costumbre que los hombres podían estar más en la calle. Así como le mencioné lo de la esquina, lo que pasaba en Ciudad Juárez, bueno, pues era el recorrer las calles, era verse con los amigos, era pasar el tiempo con los amigos, divertirse en actividades lúdicas. Se podían andar en patineta, o se podían andar en bicicleta, o se podían andar en, no sé, patines, lo que sea, este, de manera mucho más libre que las mujeres. Y a las mujeres siempre les daban a lo mejor un dinero cuando salían a la calle, ¿no? Ten para que compres algo, ten para que traigas ahí algo. Los hombres necesitan el dinero para poder eh, consumir, ¿no? Si están en la calle implica también un gasto. Los hombres necesitan dinero y los hombres también han aprendido a ganarse el dinero. Desde quizá en edades muy tempranas en algunos casos, en otras, pues puede haber jóvenes que terminen la universidad y estén estudiando una maestría y nunca han trabajado, pero pues la gran mayoría de jóvenes y jóvenes que no están en una posición económica muy solvente, pues desde muy niños han tenido que trabajar. Bueno, pues este tema de estar en la calle lleva a lo que se ha visto en muchas ciudades, que es la importancia de los grupos de pares. ¿Con quiénes me junto? ¿Quiénes son mi clica? ¿Cuáles son los que integran mi banda, etcétera? En el caso les voy a hablar del caso de Ciudad Juárez, voy a hablar del caso de una identidad juvenil muy particular, que es la de los cholos. Porque los cholos, estos jóvenes que veíamos en las esquinas, en la calle, que estaban consumiendo droga, que estaban consumiendo alcohol, y que se les ha atribuido de rasgos de violencia, mm, pues de cometer actos de robo, etcétera, etcétera, pues también se les atribuía su pertenencia a pandillas. Pero veamos qué importancia y qué papel tenía el pertenecer a una pandilla. Miren, todavía hay algunos cholos que ahorita pueden tener 20 años, 25 años, y que todavía cuando tenían 10 años, el pertenecer a un barrio, pertenecer a una colonia, se establecía la exigencia de una convivencia con los otros jóvenes, con los otros adolescentes del barrio. Y se llegaba a conformar estas eh, agrupaciones que se llamaban pandillas. Las pandillas tenían la función todavía hace 20 años, 25 años, estos hombres que se juntaban, principalmente hombres, también había mujeres, pero menos. Estas, estos hombres que se juntaban era para defender el territorio, para defender sus calles. ¿De qué? ¿De qué defendían? ¿De qué protegían estos jóvenes a su territorio, a sus 3 calles, 4 calles que pertenecieran a su territorio? Pues lo defendían a lo mejor de que no hubiera otros jóvenes que llegaran a robar, o los podría defender de que los jóvenes que quisieran o se gustaran con unas chicas de ahí, pues a lo mejor a ellos no les gustaba, tenían que defender a
este, a las mujeres tenían que defender a las familias que vivían ahí. Entonces, estas formas de vivir en un espacio, en un territorio, dio sentido a su ser hombre. O sea, el ser hombre para ellos era defender, participar en la pandilla y defender al barrio. Este defender al barrio implicaba que tenían que someter sus cuerpos a ciertas disciplinas, tenían que mostrarse, tenían que si vas a defender el barrio, pues tienes que ser fuerte, o sea, tienes que entrarle a los golpes, tienes que saber pelear. Antes, en los años 90 en Ciudad Juárez, los jóvenes de barrio peleaban con piedras, con palos, se agarraban a pedradas. Entonces la gente que vivía por ahí, pues nada más escuchaba ya todo el ruido que hacían los jóvenes y decía, bueno, ya comenzó una batalla campal aquí con los cholos en el barrio. Pero en los últimos años, eh, esta, estas piedras y estos palos o estas navajas se cambiaron por las armas, ¿no? Porque en este tiempo entra el crimen organizado de manera muy fuerte a diferentes territorios. Y entonces transforma esa relación de estos jóvenes con sus calles, porque ya los jóvenes ya no eran eh, los que vigilaban las calles, los que protegían, ya eran otros. Pero para proteger estos territorios, estos barrios, bueno, pues se tenía eso, que saber pelear y entrarle a los golpes. O sea, aquí nada de echarte para atrás ni correr para tu casa. Aquí tenías que entrarle parejo. Entonces, eh, esta forma en que estos jóvenes vivieron en estos espacios es lo que les permitió construirse como una cierta masculinidad. Y eh, el rol de proveedor. Muchos de estos jóvenes han pertenecido a barrios eh, con mayores problemas económicos, han tenido que trabajar desde los 7, 8, 9 años. Y bueno, pues se han enfrentado a problemáticas muy serias, ¿no? Muy difíciles. Y esta forma, fíjense, esta forma de ser hombre de estos chicos de barrio que tenían que mostrar su rudeza y verse, intimidar a los otros y con su simple rostro y presencia decir, hacer notar que ahí había alguien que defendía y alguien que podía responder con la violencia necesaria. Esta forma de ser hombre, y lo vamos a ver más adelante, ha sido uno de los talones y aquiles de los hombres, de estas construcciones de la masculinidad. Y es que se queda marcado, se afecta la afectividad, la capacidad que tenemos para nombrar, sentir, expresar nuestros sentimientos. Por eso, aquí en los memes que vemos en el Internet y en muchos espacios, muchos memes me encontré cuando hice una búsqueda sobre el Día del Amor y la amistad. Entonces, muchos sabían del chiste de que, pues, muchos hombres están solos, no tienen pareja, y que eso tiene una importancia, un peso muy relevante en, eh, en su hacer diario, en su sentir diario de estos jóvenes, ¿no? Al, Alex, la siguiente, por favor. Mm, bueno, eh, quisiera aquí, a ver, retomar un poquito lo que contestaron en la encuesta. Y fíjense,
Bueno, gracias por contestar esa encuesta y gracias porque yo creo que sí fueron, sí hubo honestidad. Al menos creo que la gran mayoría puso los datos tal cual se siente, porque si no hacemos esto, seguimos nada más cuidándonos de que nos consideren que somos gente ya como más, es- más democrática, más igualitaria, y no reconocemos a veces todas las ideas, todos los estereotipos que venimos reproduciendo y actualizando, nos han enseñado sobre esto de ser hombre. Entonces, en términos generales, lo que contestaron, que es una encuesta de machismo, a ver qué tan macho se es como hombre, qué tan macho se es como mujer, porque el machismo también está en las mujeres, obviamente. Vivimos en una sociedad donde esta idea de lo que es ser hombre y mujer es para ambos, para hombres y para mujeres. Entonces, miren, a pesar de que sí hay consideración sobre los derechos de las mujeres y la cuestión de igualdad, de justicia, pero todavía nos quedan ahí ciertas cosas que no sabemos bien cómo manejarlas o que sí las estamos cuestionando apenas, porque una cosa es saberlo y otra cosa es sentirlo. Una cosa es decir, sí creo que las mujeres son tan libres como el hombre, pero de creerlo, de tenerlo en la conciencia, de saberlo, sentirlo, a que yo sienta eh, ese, tenga ese sentimiento acorde, respeto, de empatía, de solidaridad, eso es otra cosa. Podemos saber, pero a veces nuestro actuar y nuestro sentir es otra cosa. Entonces, se me hizo bien interesante algunas de las cosas que contestaron. Eso de los piropos. Se ha, se ha visto ahora mucho de que el piropo pues siempre es una ofensa cuando se le dice a alguien que no lo pide, ¿no? O sea, es una cosa que no es solicitada ni en una relación de personas conocidas, en un ambiente consensuado, en una voluntad de todas las partes. Pero dicen que sí está mal, pero reconocen todavía el peso que tiene la cultura en que no podemos eh, despegarnos todavía de ciertas prácticas, ¿no? Como puede ser los piropos, el acoso, o que la mujer pague en, en un restaurante, por ejemplo. Y una parte importante de las respuestas iba de que, bueno, pues que la mujer pague si es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, sí, si lo quiere hacer. Es como el hombre si quiere apoyar en la casa, en lavar los trastes, en hacer la comida, en planchar, en cambiarle el pañal y bañar a los hijos, que lo haga. Pero no es su responsabilidad, ¿no? Esta idea de esta división también se da en el caso de lo que se percibe de las mujeres. Si quieren, pueden pagar la, su parte en la comida o invitar. Si quieren, pueden aportar de lo que trabajan para ciertos gastos. Si quieren, pero ese si quieren implica que si no son las proveedoras, no van a tener el lugar de autoridad y de igualdad que requiere con los hombres. No sé si me explico un poco en esto de el peso que tiene todavía en nuestra sociedad la idea de eh, que son culturales, ¿no? Que se ven en los chistes. Y ahí justamente también con la de el chiste. Eh, nos reímos cuando las mujeres en los chistes se reproducen ese lugar de débiles, de
tontas o de fáciles, etcétera, ahí eso es lo que causa la risa. Eso es lo que genera, detona la risa, que hay una realidad que no logramos entender del todo. En este caso, cuando nos reímos de chistes sexistas, pues nos reímos porque no sabemos todavía cómo actuar en otra lógica. Em, lo mismo cuando se dice de las cosas de niña, ¿no? Si haces cosas de niña, pareces niña, etcétera. Menospreciar es una actitud, le llamamos muy misógina, muy de poner en un lugar de devaluación, de menosprecio a la feminidad, a las mujeres, a lo que hacen las mujeres, a estos sentidos que se relacionan con el ser mujer. Se le ve eh, em, como menos valorado que el hombre, ¿no? Se le ve menospreciado. La cuestión, por ejemplo, del sentimiento. Eh, cambios importantes. Fíjense que una de las preguntas que la mayoría contestó más uniforme es que las mujeres tienen su derecho al cuerpo y su derecho a la sexualidad y al deseo. Eso, ahí sí no hubo tanta dispersión en las respuestas. Y eso es algo muy importante. Y tiene que ver cómo se ha construido este sentido de posesión del hombre, ¿no? De que la sociedad prometió que la mujer era un objeto de uso y desecho de las mujeres, y no es así, obviamente. Entonces, reconocer la independencia, reconocer el valor, reconocer la decisión de las mujeres por un ejercicio de su sexualidad plena, sin utilizar calificativos como esta palabra ¿no? de 4 letras, que por ahí también viene el cuestionario, es ya darle, ya es un cambio muy importante en nuestra sociedad. Ojalá que sí sea también en la práctica. Y en el mismo sentido, también, otro de las preguntas que se vincula en cierta manera con esto, de esta masculinidad, es que un hombre puede reconocer la belleza o el atractivo físico de otro hombre sin que se cuestione su masculinidad, sin que se le vea como ese hombre que tiene que ser homosexual, ese hombre que es afeminado, etcétera, y con ello su propia desgracia social, castigo, marginación, señalamiento, violencia hacia esas otras formas de ser hombre que no son ese modelo dominante o ese modelo que prevalece en las sociedades. Bueno, entonces, ¿qué llevaría a esta construcción de sentido de ser hombre? Dentro de la masculinidad, lo que hemos observado es que va muy vinculado una preocupación, sí, gracias Alex, una preocupación por el tema de la independencia. Un hombre dependiente se le cuestiona su masculinidad. Pero lo peor es que un hombre dependiente económica o emocionalmente de otra persona se siente mal porque la masculinidad estaba hecha para que un hombre eh, saliera a cazar, en todos los sentidos, para que un hombre eh, eh, hiciera cosas que le proveyeran de bienestar, ¿no? Salía a la calle a conseguir un trabajo, salía a la calle a conseguir el pan para la familia, salía a la calle también para casarse una novia, ¿no? Para ligarse a una novia, este, y después que fuera la madre de sus hijos, ¿no? Y mantener a la familia. Entonces, esta idea de la independencia del hombre es algo que lo seguimos viendo en muchos jóvenes y lo seguimos viendo
en estos jóvenes de barrio, en estos cholos que están eh, en diversas actividades informales, en el trabajo, este, y que están preocupados y luchando por conseguir este pan y llevar este pan también para contribuir al alimentar a sus hermanos, para ayudar a su madre ante, en muchos casos, la ausencia del padre, ¿no? Entonces, pues estos cholos que están y que vemos a veces en la calle y que los podemos pensar de ellos que nos van a asaltar o que son malos, son malandros, etcétera, estas ideas pues también no dejan ver que esa otra forma de ser hombre es ah, es una condicional que da la sociedad, las condiciones actuales. Bueno, en ese sentido, pues se ha visto a esta forma de ser hombre, no una crítica en términos de una agresión que corresponde a somos un cuerpo, somos una biología, somos también animales, somos animales más pensantes, supuestamente, ¿no? Somos animales racionales, somos animales que podemos hablar, somos animales que podemos decir, te quiero, que podemos decir, me preocupo por ti, que podemos decir, quiero esto, un bien para ti, etcétera. Y la agresividad forma parte de nuestro ser, como hombres, como mujeres, pues nos tenemos que defender si algo nos quiere, ¿no? Si nos salta por ahí, le sale en una ciudad, pues que nos puede salir una rata, o nos puede salir una cucaracha, o nos podrá salir algo que ponga, o hasta situaciones más fuertes ante la violencia, reaccionamos, ¿no? Entonces podemos ser agresivos, hay una respuesta normal. Pero otro asunto es la violencia. Y el construirse como hombre siempre ha estado muy ligado a la violencia. Tal parece como que en nuestra educación, en nuestra socialización, no es solamente la agresión, sino el además, esa violencia extra que se puede ver, por ejemplo, en cuando se juega en la calle, cuando se juega fútbol, pues a veces no todo el mundo se comporta como debería y a lo mejor vienen golpes porque no detuvo el gol, porque uno le metió el pie al otro, no sé. Es decir, la violencia ha estado ligada en esta construcción de hombre que tiene que defenderse, que tiene que saber pelear, que tiene que saber ser fuerte, que le exige que le exigen los otros hombres este comportamiento, que le exigen las mujeres, que le exigen sus novias, que le exigen a veces sus padres de tienes que defenderte, ¿no? O sea, la peor ofensa para un padre es que su hijo no se sepa defender. Este, entonces, es la recomendación de padres. Bueno, entonces se llega a la violencia y después se ejerce la violencia de muchas formas. Va la violencia acompañándonos en esta construcción de ser hombre. Ojalá ustedes puedan reflexionar como hombres o como mujeres, cómo han visto esa violencia masculina, cómo se vincula esa expresión de violencia con lo que yo entiendo o defino de qué es ser hombre. ¿Por qué tengo que relacionar el ser hombre con el ser violento? Eh, en ese sentido, bueno, pues habría que pensar la siguiente, por favor, Alex, que eh, pues es un costo muy alto lo de la violencia. Alex, ¿podríamos poner las preguntas, a ver si nos que ustedes puedan contestar dos, tres preguntas con sí o no? Claro que sí, doctor. En este momento vamos a lanzar las votaciones. Les pedimos a nuestras y nuestros asistentes que nos puedan apoyar con sus respuestas. Cada pregunta va a tener un espacio de 1 minuto para poder ser respondida.
Nuestra primera pregunta que debe estar apareciendo en su pantalla es, como hombres, ¿es bueno saber pelear para defenderse? Las respuestas son sí o no. Igualmente, si a ustedes no les apareció la ventana emergente con la votación, pueden indicarnos a través del chat cuál es su respuesta. Como hombres, ¿es bueno saber pelear para defenderse? ¿Sí o no? Y estamos a 10 segundos de cerrar la votación. Para las personas que aún no han emitido su voto o que no nos han contestado en el chat, por favor, para que puedan hacerlo, ya que es muy importante conocer su opinión. En este momento voy a compartir el resultado de la votación de esta primera pregunta. Muy bien. ¿Comento, Alex, o vas por la... Adelante, por favor. Bueno, miren qué interesante. Yo casi creo que se iba a emparejar, ¿no? Entre que un 50% que sí y otro 50% que no, claro. Entonces, veamos todavía, eh, por una parte, cuáles las condiciones sociales, culturales actuales. Estamos viendo y viviendo situaciones de violencia extrema en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Y vemos mucho la presencia, el rostro de los hombres en esta violencia. Los hombres participan más en la violencia, claro. Los hombres han estado más, eh, han sido eh, formados para afrontar esta lucha ahorita que está teniendo en las calles, la criminalidad y todo esto. Este, pero existe otro porcentaje que piensa que no debería a lo mejor, o no necesariamente un hombre, pues se define por hombre si no le contesta el puñetazo al tipo que lo agrede, o si no defiende a su novia que trae minifalda del piropo que le hizo, o la mirada que no le quita de encima el señor que está enfrente. Entonces, yo creo que ver el peso que tiene todavía en nuestra cultura, en nuestra sociedad, esta idea del hombre como ese cuerpo duro, apto para pelear, estamos todavía pues viendo muy presente, muy vigente esa imagen de Pedro Armendáriz, me parece el actor, ¿no? De este actor, ¿no? Este personaje, este macho. Okay. La siguiente pregunta, Alex, por favor. La siguiente pregunta que estamos lanzando es, ¿me gusta o ha gustado la música como el movimiento alterado? Las opciones de respuesta son sí o no. Les recordamos que tenemos un minuto para poder emitir su voto o su respuesta. Si no les aparece la ventana emergente, les pedimos de favor que nos apoyen escribiendo en el chat. Nos preguntan algunos de los jóvenes que nos acompañan, ¿a qué nos referimos con el movimiento alterado? Si nos puede apoyar, doctor, por favor. El movimiento alterado surge de la narcocultura, de toda esta influencia que ha tenido la música norteña, más ya retomada con estos corridos que se vinculan con capos y toda esta serie de ideas pues que están muy presentes en lo que se ha dado en llamar la narcocultura, pero que se caracterizan por ser música con violencia explícita, muy evidente, ¿no? La violencia que se da en este tipo de producción. De acuerdo. Comparto los resultados a continuación para que pueda comentar, doctor. Bueno, pues seguimos, ¿no? Sobre todo no sé si es de Sinaloa, si es de Chihuahua, si es de, por ahí en Hermosillo también, pues Sonora, en el norte, ¿no? Si es dónde se vive y cómo se vive y cómo permea la música y cómo la música también
sigue dando cuenta de el estado de cosas, de cómo estamos actualmente con relación a estas ideas del ser hombre y todo. Entonces creo que, miren, algo muy importante es, no se trata de decir que esté bien o mal las cosas, no se trata de decir que, que las expresiones que se vinculen con los corridos, la música norteña, sea mal, esté mal y esté generando violencia, no. Simple y sencillamente que son formas de expresión cultural que existen en nuestra sociedad y que podemos o no, nos puede o no gustar, podemos pertenecer a esas culturas o no, pero no podemos decir que esa, tachar de malo o de dañino o de mal gusto algo. Simple y sencillamente es una forma de expresión. Lo que sí es importante que pensemos es cómo en las diferentes formas de expresión la violencia puede estar presente. Eh, Alex, ¿podemos pasar la tercera? Claro que sí, la siguiente tiene que ver con programas y videojuegos. Y la pregunta es, ¿prefiero ver los programas y juegos de acción que contienen armas o asesinatos? Y las respuestas nuevamente son sí o no, para que nos puedan apoyar con su votación. Les recuerdo que tenemos un minuto para realizar, para emitir su respuesta. Y si no les aparece la ventana emergente, por favor, apóyenos en el chat. Vamos a esperar unos segundos más a que nos apoyen las y los participantes que se encuentran en este momento en nuestra reunión para que podamos tener la mayor cantidad de participaciones. En 5 segundos cerramos la votación y a continuación comparto los resultados. Adelante, doctor. Bien, sí, eh, yo creo que ustedes pertenecen a organizaciones sociales, han recibido usted, talleres de sensibilización, cuestiones de juventud, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de género, cuestiones de la paz, ¿no? Construcción de paz, todo ese tipo de cosas. Y se ve reflejado. Este, pero también es cierto que independientemente de que uno pueda trabajar desde, des- con estos temas, con problemáticas, también es cierto que ha pasado por nuestro gusto ciertas formas de aprender, ciertas formas en las que aprendimos a disfrutar de la violencia, a que nos gustara la violencia. Entonces, en los medios de comunicación, en los programas de televisión, en las series de televisión, todo lo que se genera en los medios masivos de comunicación, la violencia parece estar muy presente. Y esta fue una pregunta muy sencilla sobre asesinatos o violencia explícita, sangre, todo esto. Pero también hay otras formas de violencia más sutiles. Entonces, sería interesante, bueno, pues, no perder de vista esto. O sea, ¿qué, qué peso tiene, qué papel tiene estas formas de violencia vinculadas a la masculinidad? Sí. Bueno, ya voy terminando, ya Alex me dijo que ya tengo 15 minutos, entonces vamos. Miren, ¿de qué nos perdemos? O sea, ¿de qué se pierde? Y es lo que se habla de los costos de la masculinidad. Y los costos de la masculinidad es que se pierde el afecto con los otros, con los amigos, con los hijos, con los hermanos, con el padre, darle un beso, eh, eh, dar, dar un abrazo, un abrazo cálido, eh, se pierde de compartir y de experimentar esta, esta capacidad de conexión.
de sentimientos con otras personas. Eh, se pierde el, pues de vez en cuando dejarse soltar, es- dejarse ser un hombre no tiene siempre que ser el, el- el pilar de la familia, ¿no? Hay momentos en que los hombres también se lloran, los hombres también este, no pueden con ciertas situaciones, no pueden este, con la cuestión económica, no pueden con apoyo moral, no pueden dar otro tipo de cosas y entonces viene la dependencia. Incluso la dependencia física, cuando una persona, cuando un hombre eh, por un infortunio, por una desgracia, llega a perder la movilidad y ser dependiente de que le cambien los pañales, de que le den de comer en la boca. Esta cuestión de dependencia es un sentimiento, es una situación muy difícil de afrontar para los hombres por justamente esta idea de la masculinidad, ¿no? Entonces, hay una desconexión corporal y afectiva, etcétera. Hay esta masculinidad, la masculinidad, lo que algunos han llamado masculinidades tóxicas, esta, estas masculinidades que no son benéficas a un mayor, mayor tranquilidad o bienestar personal y social, es la cuestión de asumir riesgos o el ejercicio de la violencia, que lleva en muchas ocasiones a la muerte prematura. El vivir la afectividad, el miedo a enamorarse, el miedo a ser decepcionado por una mujer, el miedo a que una mujer lo deje, el miedo a saber decir no, por ejemplo, cuando se le exige una relación sexual, que el hombre, en términos generales, podrían, podrían decir, perdón, es que hay ruido aquí en la oficina, no sé si lo escuchan. Y si lo escuchan, me dicen y hablo para. Por el momento no se escucha. Bueno, entonces es estas exigencias que se piden como hombres de responder siempre sexualmente o de tener que ser muy activos sexualmente, de tener miedo ante la situación eh, del desamor, ¿no? Como lo vimos en el meme anterior. Alex, la siguiente, por favor. Miren, esta es una gráfica de lo que se han topado los hombres, por ejemplo, los jóvenes, los hombres aquí en Ciudad Juárez, que en su gran mayoría quien llega a tener problemas con la ley son hombres, muy pocas mujeres, o en menor medida mujeres. Entonces tenemos que los delitos que más son acusados los jóvenes aquí en Ciudad Juárez es delitos contra la salud y es por la cuestión del narcomenudeo, por la cuestión que es su participación en el consumo o distribución de marihuana, particularmente. Pero esta cuestión de su participación en el consumo de drogas o en la distribución de drogas tiene que ver también con estas ideas del ser hombre y que tiene que ver con que si pertenecían al barrio y fueron cooptados por el crimen organizado, de que si ahí veían figuras masculinas que podían imitar, de si ahí les dieron el reconocimiento y el vínculo afectivo que no tuvieron en su casa, de si ahí van a tener ingresos para poder ayudar a su casa, o de si ahí van a poder tener los ingresos para invitar a la novia al cine o al helado o al restaurante, etcétera. Es decir, la situación que vemos de los jóvenes y su participación en el crimen también es resultado de su misma construcción del ser hombre en una sociedad que le demanda eh, ciertos roles o cierto desempeño o cierta participación. Bueno, entonces vemos que es los delitos contra la salud, pero también hay el robo. Los jóvenes también participan en,
en la violencia sexual. Hay muchos casos de jóvenes detenidos que están bajo proceso penal por la violencia sexual, por la violación que han cometido a otra persona. Eso es, podría decir, es uno de los malestares de la masculinidad juvenil, de lo que ahorita los jóvenes se están enfrentando en tanto varones. La siguiente, Alex, por favor. Bueno, pues que los hombres, por tradición, esto ya también es mucho más sabido, los hombres no van al médico, los hombres ya van al médico ya cuando se les están saliendo las tripas, ya cuando ya no pueden más con una enfermedad porque no se atienden, porque no hay la cultura de la atención, se consumen más drogas. Muchas de las causas, o una de las causas de muerte importante es el cáncer de próstata, porque pues nunca se va a hacer un estudio. Y también vemos que hay mucho problema de los jóvenes o de los hombres por la cuestión de la disfunción eréctil. Y hay muchos productos también, o sea, el mercado está lleno de productos. ¿Y por qué está lleno el mercado de productos y de espacios que lo venden? Porque hay mucha demanda. Y me parece que en la población joven se está consumiendo muchos productos justamente para la cuestión de la erección. La siguiente, por favor. Los hombres están más locos. O sea, los hombres se deprimen, pero no lo reconocen. Se deprimen más las mujeres y lo reconocen las mujeres. Pero los hombres hay más hombres en el psiquiátrico que mujeres. Hay más hombres con esquizofrenia que mujeres. Entonces, eso es uno de los costos. La siguiente, Al, por favor. De la masculinidad. Los suicidios. Las mujeres tratan de suicidarse más, hacen más intentos. Las mujeres hablan más del suicidio. Las mujeres dicen más, externan más su deseo de suicidarse. Los hombres lo hacen. Los hombres en un mayor porcentaje logran el objetivo a la primera intención. Esto es una situación preocupante porque pues, muestra el estado de daño o de malestar emocional que presentan los hombres cuando están en una sociedad que les exige un desempeño, que les exige eh, un comportamiento, unas obligaciones, una forma de ser particular. La siguiente. Bueno, la siguiente, pues ya nada más es para hablar. Uno de los costos también muy fuertes de estas masculinidades que son las que son menos flexibles y que estas masculinidades son las más proclives, digamos, son quienes son más buscados por los grupos criminales, por ejemplo, y que se incorporan a las filas del narcotráfico, y que después estos jóvenes son asesinados. Eso es el costo más alto, yo creo. La muerte, el asesinato por pertenecer a este tipo de grupos delictivos. Exponer su vida, poner en juego su vida y la de sus familias no es una decisión, son circunstancias muy complejas en que viven estos jóvenes, pero que tiene un costo muy alto. Entonces, lo que hemos visto con todos los asesinatos que se han dado por la violencia del crimen organizado, por la violencia del narcotráfico, vemos una matanza, un exterminio de muchos jóvenes, y lo que ya ustedes posiblemente vieron, lo del juvenicidio, y esto me parece que es el costo más alto que ahorita esta juventud está enfrentando. Y esta juventud que todavía en su representación, en su imaginario, recrean ser un hombre que sea fuerte, duro, que sea proveedor, que sea protector, que aspira a tener una familia, a tener hijos,
a que la esposa se dedique al cuidado de los hijos y esté en la casa. Estos jóvenes son los que, eh, pues, yo creo, pues está más en riesgo la reproducción de esta masculinidad dominante, de esta masculinidad que podríamos llamar una masculinidad que genera mm, mayor malestar personal, familiar, comunitario, social, etc. Entonces, bueno, pues ha sido un recorrido por estas ideas de lo que hemos trabajado, lo que se entiende por ser hombre y la masculinidad. Espero que hayan quedado claras estas ideas de que nos construimos como hombres en tanto respondemos a una serie de modelos, de patrones, de exigencias, de enseñanzas que nos han hecho tener una forma particular de, de vivir el cuerpo, de vivir nuestras emociones y de vivir nuestras relaciones con las mujeres y con otros hombres. Entonces, a ver, no sé si ya. Así es, doctor. En este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido una cantidad abrumadora de comentarios a lo largo del chat por tratarse de un tema bastante polémico. Entonces vamos a plantear las preguntas de manera anónima para que pueda apoyarnos a responder las inquietudes que tienen nuestros participantes. En este caso vamos a ir por pares de preguntas para que podamos abarcar la mayor cantidad de ellas, si está usted de acuerdo. Sí, adelante. Gracias. Las primeras dos preguntas son, ¿cómo puedo ayudar a una persona que es muy machista? Y la siguiente es, ¿cuáles son las mejores maneras de relacionarnos con la gente machista para poder generar en ellos un cambio positivo? Pues buena pregunta. A ver, yo creo que una buena forma es trabajar por llegarles por el corazón y que vayan reconociendo, porque además esta gente que es tan machista, así dura y recia y es agresiva, y no, es que está también reflejando una gran carencia y necesidad afectiva. Entonces yo creo que si nos acercamos de manera de lo que está pidiendo. Hay una demanda ahí también, ¿no? Está expresando una dureza, una frialdad, pero porque también hay algo que no tuvo quizá, que fue muy rechazado, fue muy sancionado por haberlo sentido, pensado. Yo creo que una forma es eso, ser cálidos, escuchar, ser sensibles, ser afectivos, en esa misma ah, tono, vincularles, ¿no? Como decir, mira, pues tú también eres sensible, o tú también habla, o no importa, tú di, expresa lo que sientes, expresa lo que quieres. Yo creo que darle cabida y no darle escucha y no darle mayor censura podría ser, ¿no? O sea, no ponerle cara de, me estás decepcionando, la verdad no creí que fueras, ¿no? De que tuvieras debilidades por dentro, no. Escuchar y entender justamente que pues todos tenemos debilidades y todos tenemos miedo y que esa imagen que se nos derrumba no es para eh, que dejarle de hablar o que no vamos a perder amor por la otra persona. No, es para amar de mejor manera, ¿no? Adelante, Alex. Gracias. Las siguientes dos preguntas son las siguientes. Desde mi punto de vista, la figura de la caballerosidad actúa como un agente que perpetúa las conductas machistas. ¿Qué lugar tiene la caballerosidad en las nuevas masculinidades? Y la siguiente pregunta es, ¿el machismo es un problema colectivo o individual? Bien. A ver, la cuestión de la caballerosidad, sí, efectivamente, fue muy rechazado. Yo recuerdo las expresiones de las mujeres y feministas de hace 10 años, de hace 15 años, ¿no? Unas, por ejemplo, que decían, siempre ideas encontradas, ¿no? Un hombre no tiene que perder
las atenciones con la mujer, abrirle la puerta del carro, invitarle, pagarle la cuenta en la cena, no sé. Pero para otras mujeres decían, efectivamente, eso es una reproducción de un lugar de minusvalía de las mujeres, de no poder abrirse la puerta del carro o de tener que le carguen el bote del agua, tipo de cosas que estábamos muy acostumbrados. Yo creo que justamente en estas otras nuevas masculinidades, o lo que se ha dado en llamar de las nuevas masculinidades, sería pensar no la imposición de te ayudo con el garrafón de agua, sino con todo gusto, si tú lo necesitas, te puedo ayudar. No doy por hecho, no doy de antemano que eres débil y que no vas a poder, que necesitas de un hombre fuerte para que haga esa cosa. Yo creo que es una cuestión de formas de expresión, de cómo decimos lo que yo considero necesito y es justo y que tú no lo entiendas o no lo interpretes como eh, minusvalía o supremacía o abuso o que no nos engañemos, ¿no? Yo creo que la cuestión sería en las posibilidades que podamos externar con claridad cuándo necesito apoyo y cómo lo voy a necesitar ese apoyo. Y, y podemos aprender otras formas de ser amables, eh, cordiales con las personas sin una idea o carga de ver como incapaces o frágiles o inferiores a las mujeres. Alex, Gracias. Sí, la siguiente pregunta era si el machismo es un problema colectivo o individual. es una eh, falsa relación de una cosa colectiva y otra cultural. Sí lo entendemos en términos de la comprensión de lo que se quiere decir, pero todo lo personal es colectivo, porque lo que yo siento, yo lo aprendí y lo reproduzco con otros, con otra persona, con mi padre, mi madre, mi hermano, mi pareja, mi abuela, mi amigo, mi vecino, etcétera. La idea del machismo es una cuestión que tenemos incorporada, la hemos aprendido, la hemos incorporado como un repertorio de posibilidades en nuestros comportamientos y que esta incorporación de este machismo es una construcción cultural, es una construcción colectiva. Siempre todo se construye en colectivo. En ese sentido, yo lo vivo de manera personal y lo vivo de manera muy particular, yo, en mi mente, en mi sentimiento, pero esto que yo vivo de manera personal y que pienso que es única, esto se vive también en los otros. Esto es colectivo. Gracias, doctor. Las siguientes preguntas son las siguientes. ¿Qué debemos entender por micromachismos? Y también nos preguntan qué diferencia existe entre los términos masculino, hombre, macho y caballero. Okay. Los micromachismos es un término que acuña un investigador español para hablar de ese poder, esa dominación masculina, no se ejerce como lo vimos con Pedro Armendáriz, ya no es ese macho, ¿no? Pero hay formas en que los hombres sacan provecho del privilegio social de ser hombres y ejercen ese machismo en relaciones muy particulares. A lo mejor en decirle que si ella es la mujer, ella tiene que cocinar. Y punto, porque a él no le gusta cocinar. Entonces, si a él no le gusta cocinar, él a través, no sé, puede ejercer su poder o dominio a través del dinero, pagándole, pero a la vez exigiéndole y ubicándola ahí en ese lugar. No sé si me explico. Los micromachismos son expresiones de poder que tienen los hombres en espacios
o en relaciones mucho más acotadas, mucho más específicas. Posiblemente un joven con su novia, pues él hace la cena y le lava los platos a la novia y todo eso, pero a lo mejor la pone, este, la quiere controlar cuando se va con sus amigos y él está llamando. Entonces, está ejerciendo un dominio y un poder, una violencia sobre otra persona en una relación muy específica. Es lo que entendemos por micromachismos. Gracias, doctor. La otra pregunta es, ¿qué diferencia existe entre los términos masculino, hombre, macho y caballero? Masculino masculino se refiere a los atributos asociados al ser hombre. Entonces, un hombre debe de ser masculino. ¿Qué significa ser masculino? La definición por excelencia de masculinidad es toda evitación de gesto o expresión femenina. Es decir, que definir lo masculino es tan ambiguo porque definir lo masculino es justamente no te parezcas a una mujer. Es evita de ti todo rasgo, atributo relacionado con la feminidad. Entonces es propia de los hombres, pero en realidad lo de lo masculino no tenemos nada en particular de propio, sino una de las características de la masculinidad es justamente toda la exclusión y rechazo de la feminidad. Entonces, por eso, ser masculino, pues es no ser como las mujeres. Ser hombre es lo que venía exponiendo, puede ser alguien, decir, tienes genitales, tienes pene, tienes genitales masculinos, tienes pene, eres hombre. Pero eso está muy cuestionado, ¿no? Ser hombre es toda una construcción histórica, cultural, tal, de lo que significa este cuerpo de macho. Ahora, ser hombre, ser masculino, ser, ¿qué otro ser? Macho y caballero. Macho. Nosotros decíamos de macho cuando el hombre vivía esta masculinidad de manera esta masculinidad dominante, esta masculinidad hegemónica, de manera muy rígida y muy misógina. Es decir, un macho era aquel que mandaba a su esposa a la cocina, no le toma en cuenta como persona, no puede conversar con ella, tiene que conversar con otros hombres, le siente que ese cuerpo y esa mujer es suyo. Estas ideas, estas características exacerbadas de dominio y control de los hombres sobre las mujeres. Ser un macho. Ahora unos nuevos machos dicen, está bien que las mujeres tengan igualdad y que sean como los hombres, pero hay límites. Eso nos encontramos con algunos hombres, pero hay límites. Mi pregunta es, ¿qué límites? ¿Cuáles son los límites que están viendo los hombres? Y olvidé mencionar anteriormente la cuestión de, eh, de machismo versus feminismo. Y es que son cosas completamente diferentes, ¿no? El machismo correspondería un marianismo, lo que es la Virgen María, lo que es la figura de la madre, lo que es la figura, un ícono de lo que es de la feminidad. Pero no corresponde un machismo con algo que viene desde otro lugar y que es el feminismo. Y es que el feminismo es el movimiento que las mujeres han tenido por la lucha de sus derechos y que vienen a cuestionar ese poder que tienen los hombres. Cuestionar ese poder no es quitarles el poder. Cuando un hombre dice, ahora está bien que las mujeres sean iguales, pero ahora las mujeres quieren controlarnos a los hombres. Es como la revancha de las mujeres sobre los hombres. Y creo que es un malentendido, porque el machismo, este dominio, esta supremacía masculina exacerbada y llevada en muchos casos
a un extremo, este, únicamente está generando un mayor malestar social. Y el feminismo viene a darnos otra vía de un mayor beneficio social, que los hombres atiendan sus emociones, que los hombres no tienen que ser los proveedores ni matarse en la vida para darle la manutención en la familia. También pueden ser dependientes, también pueden dedicarse a la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. No sé si queda más o menos claro estas ideas o me faltó por ahí otro concepto. Sí, el último concepto que estábamos hablando, deme un segundito nada más para recuperarlo. Caballero. Eso, en la historia de la humanidad han existido muchos momentos, eh, muchas formas culturales en cómo se ha representado ser un hombre y que es diferente en otras épocas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la masculinidad caballeresca, esta actitud de la elegancia y del cortejo, del buen trato, correspondía a una época eh, particularmente yo creo que europea, o podemos pensar en un estilo muy afrancesado de, del- de lo caballeresco, pero eran estas formas eh, de, de- de cortejo, de trato entre los géneros y que sí implicaba, en un sentido estricto, implicaba un, am, un hombre de poder hacer algo que la mujer no podía hacer, ¿no? Como minusvalía hacia la condición de la mujer o de lo femenino, pero que ya pues actualmente está revalorado, ya significan otras cosas y quizá se llevan a cabo otras formas también pues de atención, de cuidado, detalles de cuidado, fíjense, que eso es otra cosa a ser caballeroso. Tener en mente que un hombre también puede atender cosas de salud, físicas, de apoyo emocional hacia las mujeres, hacia otros hombres, es una actitud de cuidado. Y podremos pensar más en desarrollar acciones y propuestas de cuidado más que de regresar a ideas de romances o de, ¿no? de princesas y príncipes, de caballeros y damas, y llegar a plantear cuestiones de cuidado, de cómo podemos pensar y preocuparnos por las y los otros. Cómo cuidamos también, cómo ayudamos a cuidar a las otras personas. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de educación deberían de recibir los padres para poder educar a los hijos fuera del machismo? Sí, la verdad es de que estas cosas se aprenden con la vida y seguramente los padres de ustedes y sus abuelos se dieron de topes con las pérdidas de hijos que tuvieron, las pérdidas de amores, las pérdidas de trabajo que sufrieron. Estos, eh, quedarse para un hombre en los años 90, quedarse sin un empleo, fue una forma, un golpe a la autoestima, un golpe al ego, un golpe muy fuerte, perder empleo. Y ahora son otras cosas, pero eh, estas experiencias que la vida les dio a estos hombres, seguramente les cambió su percepción de lo que es ser hombre. Muchos de los abuelos o de los padres ya en edades maduras pudieron decirle a sus hijos, te quiero. A lo mejor no les dieron un abrazo, a lo mejor no les dieron un beso, pero sí les dijeron, te quiero. La vida les hizo reaccionar, la vida les hizo cambiar. ¿De qué manera podemos nosotros mostrar esos aprendizajes a esos hombres que todavía tienen formas más rígidas de vivir la masculinidad, del ser hombres? Podría ser buscar
formas pedagógicas, formas pedagógicas más am, que no aterren, que no les aterren a los hombres, pero que sí les permitan una tranquilidad y una reacción positiva. Entonces, ahora sí que el reto, yo diría, está en ustedes, jóvenes. En, sus padres ya no van a ir a escuelas, si van a talleres, los talleres posiblemente les sirvan, pero no va a ser difícil meter a todos los padres en talleres, o que asistan a pláticas, pero lo que sí pueden hacer es ustedes enseñarles a otras formas de vivir su masculinidad en el día a día, en lo que hacen en la casa, cómo se desempeñan en el trabajo. Es otra ética, es otra forma de enseñar, ¿no? Muchas gracias. Al respecto de esta pregunta, también nos cuestionan cómo podemos actuar los docentes cuando tenemos alumnos machistas. Híjole, pues yo creo que más que regañar o sancionar, sería como sentirnos extraños a esa respuesta y entonces interrogar, eh, porque sería tener como un lazo más, establecer otra vía de comunicación con esa persona, de manera que tampoco reaccionemos con agresión, con violencia, que no reaccionemos con violencia para decir, ahora sancionar. Es que tú eres un macho o es que tú eres un homofóbico o eres un misógino. Y eso no nos salva, eso no nos ayuda. Cuando le decimos a alguien, eres un misógino porque odias a las mujeres o porque consideras a las mujeres como personas inferiores, pues no le estamos diciendo nada. Tenemos que decir en qué expresión. A esa expresión, fíjate que esa expresión es una expresión muy misógina. ¿Por qué? O alguien cuando una expresión muy homofóbica. Es que es fácil decir, Pedro es homofóbico. Y esencializamos a Pedro. Y pensamos que Pedro esencialmente como persona es homofóbico. Pero Pedro es mucho más que ser homofóbico. Es una persona que tiene ciertos sentimientos, que tiene ciertas problemáticas, que vivió cierta educación y que también tiene posibilidades de cambiar ciertas expresiones homofóbicas. Lo mismo el macho, o sea, ser macho. Entonces, yo creo bueno, la verdad estoy aventurándome, porque creo que si a mí los estudiantes cuando se han presentado con esas expresiones, eh, no sería censurar y no sería decir, descalificar como tremendamente impropio, incorrecto, sino yo creo que sería como entendernos, a ver, yo sé que existe el machismo y sé que existen expresiones machistas, pero a ver, entendámonos, ¿en qué medida se puede cambiar eso? ¿En qué medida podemos decirlo de otra manera? No sé, creo que mediante una comprensión de la complejidad justamente, de que esto no desaparece de la noche a la mañana, ni que desaparece de nosotros mismos, porque lo tenemos muy metido en el cuerpo, lo tenemos muy metido en el corazón, ¿no? Metafóricamente. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer desde las familias y las escuelas con los alumnos de preparatoria para que generen esquemas de construcción de nuevas masculinidades? Pues yo creo que ahora sí establecer programas y talleres y sobre todo una vigilancia, porque para mí lo más importante, quien está en estos niveles educativos, sea primaria, secundaria, las dinámicas que se dan en el salón y en el recreo reflejan, todos los niños, niñas, van reproduciendo en estos espacios lo que ven en sus casas, de machismo, de las dificultades, de la violencia, y hay que observar mucho ahí en lo que acontece con quienes están eh, ejerciendo y participando em, en estos espacios para saber cómo implementar un taller, una conversación, un espacio de diálogo,
Yo creo que se han hecho muchas cosas, talleres de trabajo sobre el cuerpo, talleres de trabajo sobre emociones, talleres mm, sobre el cero, sobre masculinidad, este, infinidad de talleres que hay y que se pueden implementar. Poner una lectura, un cuento, donde se hable de otras formas de ser hombre, poner desde cada materia, desde cada actividad recreativa, poder otras formas, eh, otros modelos, otras maneras de ser hombre, de ser mujer en esta sociedad. Gracias, doctor. Sabemos que el tiempo es como nuestro peor enemigo en este tipo de conversaciones, porque nos gustaría seguir platicando del tema. Sin embargo, vamos a pasar a la última pregunta de toda la cantidad que nos hicieron llegar nuestras y nuestros participantes, a quienes agradecemos que hayan estado participando constantemente en el chat, mandándonos sus preguntas. La última pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿cómo se vincula el machismo con la violencia? Eh, el machismo se vincula con un ejercicio de poder asimétrico. Y la violencia se sustenta en un ejercicio de poder también. Lo que une al machismo con la violencia es cómo ejerces un poder. Hay muchas formas de ejercer la violencia, como hay muchas formas de ejercer el machismo. La violencia, por ejemplo, la violencia que ejerció un hombre, un esposo sobre una esposa, eh, cuando no hay la posibilidad de diálogo, un hombre puede llegar a golpearla, ¿no? Darle golpes físicos, puede violentarla físicamente. ¿Y qué pasa con este hombre que golpea a su mujer o a su novia? Porque la novia le expuso que es vulnerable o le expuso que no es ese macho que pretende, y el hombre se siente completamente descubierto, desprotegido y reacciona con violencia extrema. La violencia es el resultado de no poder eh, negociar o el fracaso de un diálogo. La violencia es el último recurso que le quedó a ese hombre, la cachetada, la bofetada, el puño, para poderle este, decir quién manda o decirle que al menos por los golpes puede, pero que él puede más que ella. Entonces, ahí está el poder. El poder está como base y sustento de la expresión de la violencia y de la expresión del machismo. O sea, esta idea de decir, eres hombre, eres superior y tú puedes y tienes que tener el control, y en determinado momento que no puedas controlarla por los golpes, es que ya perdiste todo control de tu posición como hombre. No, no sé si me explico, pero eh, creo que podría ser por ahí justamente esta idea que nos lleve a pensar toda la cuestión de la masculinidad. Y estas masculinidades que se aproximan mucho con rasgos machistas. ¿Cuáles son esos rasgos machistas? ¿Y cuáles son las posibilidades de cambiar esos machismos, estas formas, que no tener el poder no pasa nada, que relajarnos porque nos manden o tengamos que estar supeditados? Todos estamos supeditados a la autoridad de alguien más. Pues alguien puede ser un hombre, pero tiene un jefe que le manda y que le dice lo que tiene que hacer. Entonces, todos estamos supeditados a, a lugares diferentes, a ejercicios de poder diferentes. El asunto es que podamos manejar mejor estas cosas de no, perdón, de no supremacía total y no violencia sobre sobre las otras personas. Perdón, me desconcentré por la entrada de la llamada y ya no supe si contesté, pero eh, que este machismo pues no es inamovible, se puede transformar
y que este ejercicio de poder, de poderes que tenemos todos, cada quien desde su lugar, ¿cómo lo ejercemos cada quien? La que es madre, a ver, ¿cómo ejerces la autoridad y el poder por ser madre? Si eres maestro, maestra, ¿cómo ejerces el poder desde tu lugar de ser maestro? Si eres hijo, ¿cómo ejerces tú cierto poder siendo, ocupando el lugar de hijo? Porque también los hijos también ejercen cierto poder, ¿no? Entonces, cómo cada quien, desde nuestro lugar, desde nuestra posición, hemos aprendido a manejar este, estas cuestiones del poder. Yo creo que relajarnos en términos del poder no estaría mal para pensar en nuevas formas de masculinidad.